Buenas tardes. Hoy estoy grabando el segundo video para la clase de fisiología para seguir con la segunda parte de los temas que tenemos que dar. Les voy a compartir en pantalla el PowerPoint para continuar. Yo les dejé subí en el video anterior que subí, les dejé debajo del video, que lo pueden ver en la plataforma, les dejé el link para que puedan descargar el video, ¿sí? En caso de que tengan por ahí un internet que no carga, no logra cargar el video rápidamente, pueden descargar el video y verlo completo en otro momento. Bueno, como les dije, las dudas pueden escribirme por mensaje. Yo estoy al tanto, ingreso a la plataforma, así que me fijo si hay algún mensaje. Bien. Continuando con lo que es la clase, nos quedamos en retorno venoso. Sí, retorno venoso, retorno sanguíneo al corazón. ¿Qué es el retorno sanguíneo? Es la sangre, ¿sí?, que vuelve al corazón. Los mecanismos de retorno venoso son los mecanismos o los modos por los cuales la sangre vuelve al corazón, retorna al corazón, ¿sí? Sabemos que desde el sistema, digamos, desde la circulación sistémica, que es la que recorre todos los órganos del cuerpo, la sangre va a volver al corazón por las venas cavas, ¿sí? Las venas cavas superior e inferior, que van a llegar a la aurícula derecha, que es lo que vamos a ver ahora. Los mecanismos, ¿sí?, los mecanismos de retorno sanguíneo al corazón son 5. En primer lugar, vamos a tener la suela venosa de Leyhardt, que es un mecanismo por el cual, a través de la marcha, o sea, a través de la caminata, se estimula la vuelta de la sangre desde la planta del pie, ¿sí?, hacia las piernas. ¿Cómo funciona este mecanismo? Vamos a verlo más fácilmente con una imagen. Aquí. Fíjense cómo a ver, esta es la planta del pie, ¿cierto? Cuando voy caminando, yo apoyo la planta del pie, ¿sí? Y al apoyar la planta del pie lo que hago es comprimir, ¿sí?, comprimir los vasos sanguíneos que se encuentran en la planta del pie justamente. Y al comprimir los vasos sanguíneos, la sangre es impulsada hacia arriba, ¿sí?, como si fuera como si aplastara los vasos sanguíneos, logrando que la sangre suba hacia la pierna. ¿Está? Básicamente ese es el mecanismo. O sea, a través del aplastamiento de los vasos sanguíneos de la planta del pie, se permite la ascensión de la sangre desde la planta del pie hacia las piernas. Bien. Otro mecanismo que tenemos es la bomba muscular. Bien, bomba muscular. Esta bomba muscular cumple una función similar a la suela venosa. La función que tiene es la de comprimir los vasos sanguíneos. Si los músculos se van a encargar de comprimir los vasos sanguíneos al contraerse para poder empujar la sangre hacia arriba. Si vemos en esta imagen, si vamos a la imagen de nuevo,
van a ver aquí, a ver, no, esta no. A ver, ya les muestro. No, a ver. Bien, acá. Fíjense, el ejemplo más claro por ahí es el de los músculos de la pierna, ¿no? Cuando la sangre que ha subido desde la planta del pie hasta la pierna queda en la zona de la pierna, los músculos, gastrocnemio y sóleo en la parte posterior y tibial anterior, por ejemplo, en la parte de adelante de la pierna, se van a comprimir, ¿sí? Perdón, se van a contraer comprimiendo, ¿sí? Los vasos sanguíneos que se encuentran en la zona, empujando la sangre hacia arriba. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, tenemos el vaso sanguíneo, los músculos se contraen, aprietan los vasos sanguíneos y la sangre sube, retorna hacia el corazón. Bien, siguiente mecanismo que tiene mucha relación con la bomba muscular son las válvulas venosas. En esta misma imagen que estábamos viendo, podemos ver tanto el mecanismo de la bomba muscular aquí como el de las válvulas venosas. Las venas safenas, se le dice a las venas que llevan la sangre desde la circulación sistémica, desde la periferia hacia el corazón. Las venas safenas están compuestas por válvulas en su interior. Válvulas que permiten el flujo de sangre siempre en dirección ascendente, ¿sí? O sea, permiten el flujo de la sangre hacia arriba en dirección ascendente e impiden el flujo de sangre hacia abajo. O sea, estas válvulas se abren solamente si la sangre va hacia arriba y se cierran si la sangre quiere retornar. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando pisemos, ¿sí? Cuando pisemos con la planta del pie, la sangre va a subir por aplastamiento de los vasos sanguíneos de la planta del pie, la sangre va a subir, ¿sí? Atravesando las válvulas, va a subir atravesando las válvulas y se va a quedar arriba, no va a retornar porque las válvulas lo impiden. ¿Está? Y luego, una vez al nivel de la pierna ya, los músculos, a través de las contracciones musculares, los músculos van a comprimir los vasos sanguíneos, haciendo que se empuje la sangre nuevamente hacia arriba. ¿Está? Por lo tanto, la sangre va a subir, pero no va a poder bajar porque están las válvulas. Las válvulas, acuérdense entonces, permiten el flujo de sangre solamente hacia arriba, pero no permiten la vuelta de sangre a favor de la gravedad. ¿Sí? O sea, las válvulas son un mecanismo que es crucial o que es fundamental en el retorno venoso de la sangre al corazón. Bien. Acá tenemos una animación, ¿sí? Donde muestra la bomba muscular y las válvulas venosas. ¿Sí? Fíjense cómo estos serían los músculos, ¿sí? Representarían los músculos, y esto es una vena safena con sus correspondientes válvulas. Al presionar los músculos, al presionar las venas, empujan la sangre, ¿sí? Y o sea, comprimen el vaso sanguíneo y la sangre va a subir. No va a bajar porque las válvulas no lo permiten, entonces va a subir. Y una vez que sube, se va a quedar arriba, porque no puede volver a bajar. Todo esto es gracias a las válvulas que impiden el reflujo de la sangre. ¿Sí? Entonces, entre las válvulas venosas y la bomba muscular se logra que la sangre pueda ir ascendiendo.
En un primer momento se logra, gracias a la zona venosa de Leyhardt, a través del aplastamiento de los vasos sanguíneos de la planta del pie, y luego gracias a los músculos de la pierna, muslos, etc. Bien. Entonces, compresión de la suela venosa de Leyhardt, bomba muscular, válvulas venosas, respiración. ¿Está? La respiración, acá tenemos otra animación sobre válvulas venosas. La respiración es un mecanismo bastante especial. ¿Por qué? Fíjense acá en esta animación. Cuando respiramos, ¿sí? Habrán visto seguramente esto en anatomía o en fisiología en primer y en segundo año. Cuando inspiramos, el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, al contraerse para inspirar, el diafragma desciende, ¿sí? Como pueden verlo acá, en rojo, el diafragma desciende cuando inspiramos. Al descender, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión intraabdominal, va a presionar las vísceras, ¿sí? Y va a disminuir la presión intratorácica, o sea, va a disminuir la presión dentro del tórax o en la zona donde están los pulmones y el corazón. Al aumentar la presión en la zona abdominal, ¿sí? Y al disminuir la presión en la zona intratorácica, la sangre va a tender a subir, a retornar de la zona abdominal a la zona torácica por diferencia de presiones, porque disminuye la presión en el tórax y aumenta la presión en el abdomen, ¿sí? Entonces, al comprimirse todas las vísceras, el estómago, los intestinos y demás por la bajada del diafragma, las vísceras se van a comprimir, los vasos sanguíneos de las vísceras se van a comprimir y la sangre va a tender a ir hacia arriba. ¿Por qué no va a ir hacia abajo? Por las válvulas venosas, de nuevo, que impiden el reflujo de la sangre a favor de la gravedad, ¿sí? Las válvulas van a permitir que, al presionarse los vasos sanguíneos de las vísceras por contracción del diafragma, la sangre vaya hacia arriba, ¿sí? Y por otro lado, la menor presión que va a haber en el tórax va a generar como un vacío que va a succionar la sangre desde la zona abdominal hacia la zona torácica. Bien. Bien. Bien, entonces, mecanismos de retorno venoso que vimos hasta ahora: compresión de la suela venosa de Leyhardt, bomba muscular, válvulas venosas y respiración. Y nos queda uno que es la bomba cardíaca, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar la bomba cardíaca? Fíjense que cuando el corazón, a ver si tenemos un dibujito por acá, una animación. A ver acá. Fíjense, acá tenemos las aurículas y los ventrículos, ¿cierto? Las aurículas, las cavidades de arriba del corazón, como dijimos en la clase anterior, en primer lugar tienen que acordarse que, como dijimos en la clase anterior, las aurículas se contraen primero, ¿sí? En cada latido del corazón, las aurículas se contraen primero y después se contraen los ventrículos, ¿sí? Por un retardo que se produce en el de 0,13 segundos exactamente, que se produce del paso del impulso nervioso por el nódulo auriculoventricular. Entonces, las aurículas se contraen primero, después los ventrículos. Teniendo en cuenta eso, cuando las aurículas se contraen, después de empujar la sangre hacia los ventrículos, las aurículas empiezan a ensancharse otra vez, empiezan a agrandarse. Al agrandarse las aurículas nuevamente, generan un vacío,
sea, se genera un vacío dentro de la aurícula. Este vacío que se genera va a generar un efecto de succión en las venas cavas y en las venas pulmonares respectivamente. O sea, la aurícula derecha, que es la que recibe la sangre de la circulación sistémica, va a succionar en la fase de diástole, la aurícula derecha, que es esta, ¿sí? En la fase de diástole, en la fase en la que se agranda la aurícula y que se llena de sangre, se va a llenar de sangre porque al agrandarse genera un efecto de succión que va a afectar a las venas cavas. ¿Sí? O sea, va a succionar la sangre que se encuentra en las venas cavas, llenándose la aurícula de sangre. Lo mismo va a pasar en la aurícula izquierda. ¿Sí? En la fase de diástole, en la fase de llenado, la aurícula se agranda generando succión sobre las venas pulmonares, que son las que traen la sangre de la circulación pulmonar, ¿sí? Que es la circulación más corta. Bien. Bomba cardíaca, entonces, comprendido. Yo le puse acá, fíjense, esto es una aclaración mía. Todo esto que está acá, es información obtenida precisamente de este autor, ¿sí? De este autor y es un libro. Y esto que está acá abajo sí es una aclaración propia, una aclaración mía, ¿sí? Yo acá les hago una analogía, ¿sí? Haciendo referencia a que el mecanismo de la bomba cardíaca se asimila a la función que cumple un cuentagotas, ¿sí? O un gotero al succionar el líquido luego de presionar y soltar la perilla de goma. Esta sería la perilla de goma y este sería el gotero, ¿no? Cuando vos con un gotero, un cuentagotas, lo colocás dentro de un líquido, presionás la perilla de goma y luego soltás, ¿qué hace el gotero? Succiona el líquido. ¿Sí? Exactamente lo mismo ocurre en las aurículas luego de su contracción, o sea, luego de la sístole, en la diástole específicamente, cuando las aurículas se agrandan después de presionar, después de expulsar toda la sangre, al agrandarse de nuevo, ¿sí? Es como si soltaras la perilla del gotero y succiona la sangre de las venas. Bien, hasta ahí entonces lo que es retorno venoso o retorno sanguíneo al corazón. Bien, bueno, esto es ¿cómo es que se dice? Un dibujo, una animación que les puse también para que entiendan lo mismo que ya había explicado antes en realidad, que simplemente que el mecanismo de la respiración la respiración como mecanismo de retorno venoso, ¿sí? Cuando el diafragma se contrae y desciende, ¿sí? Aumenta la presión intraabdominal, por lo tanto aumenta la presión en la vena cava de ese sector, aumenta la presión de la vena cava que está por debajo del diafragma. Y disminuye la presión de la vena cava, de la zona de la vena cava que está por encima del diafragma. ¿Sí? Esto va a estimular también, como les dije, un efecto de succión en la vena cava que está por encima y va aumentando la presión en la que está por debajo. Bien, fíjense, la vena cava, esta que está en azul es la vena cava. La vena cava inferior atraviesa el diafragma y aquí llega el corazón. Y aquí no está dibujado el corazón, pero en este sector estaría. Bien. Terminado entonces lo que es retorno venoso, vamos a ver específicamente algunos datos sobre la sangre, ¿sí? Que es uno de los componentes del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, acuérdense, está compuesto por corazón, vasos sanguíneos y sangre. O sea, tenés la bomba, que es el corazón, tenés
las calles, ¿sí? O las vías por las que se transporta, y tenés el transportador, que es la sangre. Entonces la sangre es el transportador que transporta nutrientes, oxígeno, etc. Los vasos sanguíneos son las vías por las que se transporta esa sangre, y el corazón es el que empuja, ¿sí? Es la bomba que se encarga de mover esa sangre para que se transporte por las vías. Entonces, esos son los tres elementos del sistema cardiovascular: vasos sanguíneos, sangre, corazón. En el cuerpo humano vamos a tener un total de unos 5 litros de sangre más o menos. Fíjense cómo les ejemplifiqué yo acá. Del total de la sangre, del 100% de la sangre, el 55% aproximadamente es plasma, ¿sí? Plasma es la parte líquida de la sangre, ¿sí? El 55% es plasma, y el 45% restante se le dice fracción corpuscular. Acá está, a ver, acá lo tienen, no, acá lo tienen al nombre, ¿no? Fracción corpuscular. ¿Qué es fracción corpuscular? Es la parte sólida de la sangre, ¿sí? O sea, las células sanguíneas. Eso es la fracción corpuscular. Ahora, dentro de lo que es células de la sangre, vos tenés a la sangre dividida en plasma, que es el líquido, y fracción corpuscular, que es ¿cómo es? Las células de la sangre, la parte sólida. Esto es líquido, esto es sólido. Ahora, dentro de lo que es fracción corpuscular, la parte sólida de la sangre, vamos a tener casi el 100% de esa fracción corpuscular son glóbulos rojos. ¿Sí? O sea, los glóbulos rojos son, en primer lugar, son las células sanguíneas más grandes de todas. O sea, de todas las células sanguíneas que hay, los glóbulos rojos son las más grandes. Y encima son mayor cantidad que las demás células. Entonces, vamos a tener glóbulos blancos, plaquetas y otros tipos de células sanguíneas, van a conformar el 0,01% aproximadamente de el porcentaje total de sangre. Y los glóbulos rojos van a ser el 45% total de la sangre. O sea, a ver, si hablamos de fracción corpuscular, los glóbulos rojos son el 99,9% de la fracción corpuscular. O sea, casi toda la fracción corpuscular es glóbulos rojos. Y un poco es glóbulos blancos y plaquetas y otros, ¿sí? Otros elementos. No sé si, espero que se entienda. Bien, ¿qué más? Tener en cuenta que el plasma, dato muy importante, tener en cuenta que el plasma, que es el 55%, que representa el 55% de la sangre, el plasma está conformado un 90% por agua. O sea, casi todo el plasma es agua. O sea que podríamos decir que de la sangre, prácticamente el 50% de la sangre es agua. El 50%, o sea, la mitad de la sangre es agua. ¿Sí? Esto es un aspecto a tener en cuenta muy importante cuando empecemos a hablar de deshidratación. ¿Sí? Bien. Otro dato a tener en cuenta. Fíjense, un glóbulo rojo contiene 250 millones de moléculas de hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué es la hemoglobina? Es un compuesto, una proteína transportadora que vamos a encontrar dentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Y que se encarga de transportar el oxígeno. O sea, el glóbulo rojo contiene moléculas de hemoglobina, que son estas que yo representé en el dibujito, con color rosado y azul. ¿Tá? Un glóbulo rojo contiene 250 millones de moléculas de estas, de hemoglobina. Y cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. 1, 2, 3, 4. O sea,
una molécula de hemoglobina tiene 4 asientos para moléculas de oxígeno. En el transporte de hemoglobina, ¿sí? Si la hemoglobina fuese un auto, tendría 4 asientos. 4 moléculas de oxígeno se pueden transportar, se pueden sentar en la hemoglobina y transportarse en la sangre. ¿Tá? O sea que, si vos en un glóbulo rojo tenés 250 millones de moléculas de hemoglobina y cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno, multiplicamos 250 millones por 4 y nos da un total de 1 billón de moléculas de oxígeno. A ver, perdón. 1 billón de moléculas de oxígeno que pueden ser transportadas por cada glóbulo rojo. Bien. 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 A ver. Redistribución sanguínea en relación con la temperatura corporal y con la alimentación. Esto también me parece un tema importante. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? La sangre se redistribuye o se envía hacia distintos sectores del cuerpo dependiendo de cuál sea la situación. ¿Sí? Dependiendo de la temperatura que tiene el cuerpo, dependiendo de la alimentación y en otras situaciones dependiendo de otros factores. ¿Sí? En este caso vamos a hacer referencia solamente a la ingesta de alimentos y a la temperatura del cuerpo. Cuando aumenta la temperatura corporal, ¿sí? Se produce una vasodilatación periférica. O sea, se produce una vasodilatación, una apertura, ¿sí? De los vasos sanguíneos, una dilatación, una dilatación de los vasos sanguíneos que se encuentran en la piel. ¿Sí? O sea, los vasos sanguíneos que se encuentran en la periferia. La periferia es lo que está por afuera. Con el aumento de la temperatura corporal, entonces el cuerpo responde generando vasodilatación en los vasos sanguíneos de la piel. Por lo tanto, va a llegar más sangre a la piel. ¿Tá? Al llegar más sangre a la piel, ¿sí? Esta sangre va a pasar del vaso sanguíneo al folículo piloso, o sea, va a pasar de ser, se va a filtrar y va a pasar de ser sangre a transformarse en transpiración. ¿Sí? A través de la glándula sudorípara, ¿sí? Va a salir, va a ser absorbido de la sangre, el líquido, y va a ir, va a ser expulsado, perdón, va a ser expulsado hacia el exterior. Bien, cuando disminuye la temperatura del cuerpo, se va a generar una vasodilatación en los órganos centrales, ¿sí? O sea, va a aumentar la cantidad de sangre que se va a contener en el centro del cuerpo y va a disminuir la cantidad de sangre que llega a la piel. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para preservar la temperatura corporal. ¿Sí? Porque al enviarse mucha sangre a la periferia, se pierde temperatura. Se pierde agua, se pierde temperatura. Al disminuir la temperatura del cuerpo, se estimula la vasodilatación, entonces en los órganos centrales, y aumenta la cantidad de sangre que se almacena en el centro del cuerpo. Bien. Cuando ingerimos alimentos, o sea, cuando almorzamos, por ejemplo, ¿sí? Se produce vasodilatación en las vísceras. O sea, el organismo redistribuye la sangre, envía la sangre hacia las vísceras, hacia del estómago, los intestinos, para que se pueda producir la digestión. ¿Está? Se envía mayor cantidad de sangre
hacia las vísceras. Al enviarse mayor cantidad de sangre hacia las vísceras, disminuye la cantidad de sangre que llega a los músculos. Lo mismo va a pasar cuando aumente la temperatura corporal. ¿Sí? Se produzca una vasodilatación en los vasos sanguíneos de la piel y se envíe mayor cantidad de sangre a la piel, por lo tanto va a llegar menor cantidad de sangre a los músculos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque, como les aclaré acá abajo, tanto cuando cuando la temperatura corporal es alta, porque hace calor, por ejemplo, o cuando ingerimos alimentos, la sangre se dirige o hacia la piel, cuando la temperatura es alta, o hacia las vísceras, hacia el estómago y los intestinos, cuando necesitamos digerir. Por lo tanto, en esas circunstancias, calor o digestión, en esas circunstancias va a haber menos sangre disponible para los músculos. Por lo tanto, ¿sí? Va a haber un menor rendimiento en actividad física. ¿Se entiende? O sea, vos terminaste de comer, si te querés ir a hacer ejercicio, es probable que no rindas del todo porque hay menor cantidad de sangre que llega hacia los músculos, porque hay mucha cantidad de sangre que está en las vísceras. Por otro lado, cuando hace mucho calor, el cuerpo está preocupado por enviar sangre hacia la piel, ¿sí? Para transpirar y para perder temperatura. Como vimos antes, acuérdense, la transpiración es un mecanismo de pérdida de la temperatura corporal. Entonces, el cuerpo se preocupa por, perder calor, ¿sí? Para evitar un golpe de calor o un síncope por calor. Entonces envía más cantidad de sangre a la piel, por lo tanto le va a llegar menos cantidad de sangre a los músculos. La actividad, cuando realizamos actividad física, tanto en ambientes calurosos como después de una ingestión abundante de comida, los músculos empiezan a competir con la piel o con las vísceras por la sangre, y no obtenemos un buen rendimiento. Así también la digestión no se va a llevar a cabo de forma correcta ni eficiente si empezamos a hacer actividad física después de haber almorzado, ¿sí? Porque la sangre tiene que ir para un lado, tiene que ir para el otro, al final no rendimos ni en digestión ni en actividad física. Bien. Entonces acá lo tenemos como en forma gráfica, ¿no? Cuando hace calor, la sangre se va hacia la periferia, hacia afuera, hacia la piel, ¿sí? Para que por las glándulas sudoríparas, para que las glándulas sudoríparas absorban desde la sangre el líquido y lo excreten, ¿sí? O lo lancen fuera del cuerpo como agua caliente, ¿sí? Logrando perder la temperatura. Y cuando hace frío al revés, ¿sí? Toda la sangre del cuerpo se va hacia el centro para evitar que se pierda temperatura corporal. Y por otro lado, bueno, protegiendo los órganos vitales, como dice acá, ¿no? Entonces mantenés la sangre en el centro del cuerpo y se mantiene el calor en los órganos del centro del cuerpo, que son en realidad los más importantes. Bien. Esto es para que lo vayan leyendo, ¿sí? Para que entiendan, esto es por ahí lo que yo fui explicando, solo que citado por autores, ¿no? Porque lo que le marqué acá, por ejemplo, para tener en cuenta, ¿no? Bien, esto es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, y por eso no se los voy a comentar tanto ahora, pero para tener en cuenta, tenemos que saber que cuando perdemos agua a través de la transpiración, le estamos quitando agua a la sangre. Que acuérdense, el 55% de la sangre es plasma, y de ese plasma, el 90% de plasma es agua. O sea que transpiramos, perdemos líquido, perdemos volumen de sangre.
Y a su vez lo que estamos perdiendo es la parte líquida de la sangre. La parte líquida de la sangre es lo que estamos perdiendo. Entonces va quedando la fracción corpuscular nada más. Por lo tanto, la sangre, al perder su parte líquida, quedar concentrada la parte sólida, las células, se dice que aumenta la hemoconcentración, ¿sí? O sea, la concentración de hematíes, de células sanguíneas. Por lo tanto, la sangre se va a volver más viscosa. La sangre es más viscosa cuando tenemos menor cantidad de plasma conformando la sangre. Bien, de todas maneras, es para tener en cuenta, lo vemos más adelante con más detalle. Otro dato a tener en cuenta por ahí, cuando hace mucho frío, cómo responde el cuerpo, no solamente con la vasoconstricción de los, como dice acá, de los vasos sanguíneos de la piel, y con la vasodilatación de los vasos sanguíneos que se encuentran en los órganos centrales, vitales, sino que además genera temblor muscular. O sea, cuando tiritas de frío. ¿Sí? ¿Por qué tiritas de frío? Porque es una respuesta involuntaria del cuerpo que genera contracción muscular para generar calor. ¿Sí? Empezás a consumir la energía que tenés reservada en forma de grasa o de glucosa o de glucógeno, perdón, la empezás a gastar para producir ATP. ¿Sí? Las contracciones musculares van a generar calor. ¿Sí? Tal vez ya lo vieron en primero o en segundo año. Acuérdense, de la ruptura de un ATP, el 70% se utiliza, 70% se utiliza para generar calor y solo el 30% restante se utiliza para generar movimiento. Por lo tanto, temblar, ¿sí? Contracciones musculares involuntarias, permiten aumentar la temperatura del cuerpo, ¿sí? A expensas de la utilización de reservas energéticas. Fosfocreatina, ATP, glucógeno, grasas, ¿sí? Proteínas en todo caso. Bien. Y es de tener en cuenta también, importante para tener en cuenta, que la temperatura interna, o sea, la temperatura en general de todo el cuerpo, aumenta hasta 3 grados centígrados. Hasta 3 grados centígrados aumenta con la actividad física de alta intensidad. ¿Sí? En general, la temperatura corporal normal de una persona es de 37 grados centígrados. Puede llegar, como dice acá abajo, puede llegar a 34 grados centígrados, temperatura baja, y a su vez puede aguantar un aumento hasta los 45 grados centígrados. O sea, el cuerpo humano está más adaptado para aguantar el calor que para aguantar el frío. ¿Sí? Porque de 37 a 34 hay 3 grados centígrados y de 37 a 45 tenés 8 grados centígrados. O sea, el cuerpo aguanta más el calor que el frío. Bien, ¿qué más? Esto ya lo expliqué. Esto ya lo expliqué. Bien. Lo dejamos acá. Bien, mecanismos. Corto ahí. Sigo en otro video para que no se haga tan largo.